¿Sabías que la Biblia contiene pasajes que desafían las creencias convencionales sobre la sexualidad? Mientras muchas personas piensan que la Escritura Sagrada es un libro que condena todas las formas de placer sexual, hay revelaciones sorprendentes que ponen en duda esta percepción. En un contexto donde las conversaciones sobre sexo oral y anal suelen ser tabú, ciertos versículos bíblicos ofrecen una perspectiva que sorprende a muchos. La importancia de estas revelaciones radica en cómo pueden cambiar nuestra comprensión sobre la intimidad y las relaciones. Al explorar estos pasajes, nos adentramos en un territorio que muchos evitan, pero que podría ser clave para entender cómo la Biblia aborda la sexualidad de una manera más compleja y rica. Mantente atento, porque lo que descubrirás a continuación podría desafiar todo lo que creías saber. Antes de continuar, no olvides dar like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que profundice en estos temas fascinantes. Tu participación es esencial para que sigamos explorando juntos. A medida que nos adentramos en el fascinante mundo de lo que la Biblia dice sobre el sexo oral, el sexo anal y las relaciones sexuales en general, encontramos conexiones inesperadas que pueden sorprender incluso a los más devotos. En una era donde las discusiones sobre sexualidad son más abiertas y diversas que nunca, resulta revelador examinar cómo los textos bíblicos, escritos hace miles de años, se relacionan con las cuestiones contemporáneas. En la actualidad, el debate sobre la sexualidad abarca desde la aceptación de diversas orientaciones e identidades sexuales hasta la búsqueda de la libertad en la expresión sexual. Esto es particularmente relevante cuando consideramos el contexto de la sexualidad en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Cantar de los Cantares, encontramos descripciones poéticas y apasionadas de la intimidad entre amantes, lo que contrasta con las interpretaciones más rígidas que muchos han atribuido a las enseñanzas bíblicas. Esta obra no solo celebra el amor romántico, sino que también proporciona un espacio para la expresión sexual positiva, desafiando la noción de que la religión es inherentemente opresiva. A su vez, el creciente movimiento por la educación sexual integral en las escuelas y comunidades se basa en la premisa de que el conocimiento es poder. Este enfoque resuena con los valores bíblicos de la verdad y la claridad, enfatizando la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre la sexualidad de manera abierta y saludable. Así como los textos sagrados abogan por el conocimiento y la comprensión, las iniciativas contemporáneas buscan romper el ciclo del silencio y la vergüenza que a menudo rodea el tema del sexo. Además, las plataformas de redes sociales han permitido que las voces antes marginadas en la discusión sobre sexualidad se escuchen con más fuerza. Activistas y educadores comparten experiencias personales y reflexiones que desmantelan estigmas y tabúes. En este sentido, la Biblia también presenta relatos de personajes que enfrentaron sus propias luchas con la sexualidad, brindando una narrativa de humanidad y comprensión que resuena con las experiencias modernas. Por ejemplo, la historia de David y Betsabé es un relato que no solo aborda el deseo sexual, sino también las consecuencias de las decisiones impulsivas. Este tipo de narrativa resuena con las luchas contemporáneas sobre la responsabilidad en las relaciones y las repercusiones de las acciones individuales. A través de la historia bíblica, encontramos lecciones que pueden ser aplicadas a las realidades actuales, como la importancia de la comunicación abierta y la sinceridad en las relaciones. Mientras exploramos estas conexiones inesperadas, también debemos considerar cómo las creencias y prácticas culturales influyen en nuestra interpretación de la sexualidad en la Biblia.
En muchas sociedades, la sexualidad ha sido históricamente objeto de controversia y a menudo las creencias religiosas han jugado un papel crucial en la formación de actitudes hacia el sexo. Esto crea un diálogo fascinante entre la tradición y la modernidad, en el que la Biblia puede ofrecer una guía valiosa para aquellos que buscan navegar por las complejidades de la vida sexual contemporánea. Así que, al reflexionar sobre estas conexiones, nos damos cuenta de que la Biblia no es solo un libro antiguo, es un texto vivo que puede ofrecer sabiduría y comprensión sobre las cuestiones que nos afectan hoy. Al acercarnos a estos temas con mente abierta, podemos encontrar un sentido de relevancia que trasciende el tiempo y el espacio. En los próximos capítulos profundizaremos aún más en estas conexiones y descubrimientos, así que no te vayas. Al explorar lo que la Biblia dice sobre el sexo oral, el sexo anal y la sexualidad en general, es crucial mirar más allá de los textos y enfocarnos en los personajes que habitan estas narrativas. Estos individuos no solo nos cuentan historias antiguas, sino que también nos revelan luchas, triunfos y emociones que resuenan profundamente en nuestra experiencia contemporánea. A través de sus vidas encontramos reflejos de nuestras propias complejidades y dilemas relacionados con la intimidad y el deseo. Uno de los personajes más emblemáticos es Salomón, conocido por su sabiduría y riqueza. Sin embargo, su vida amorosa es un fascinante estudio sobre la sexualidad. Salomón tuvo cientos de esposas y concubinas, y su relación con la famosa reina de Saba destaca no solo su atractivo físico, sino también su habilidad para manejar relaciones complejas. El Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, es una celebración del amor y el deseo que a menudo se ignora en discusiones más serias sobre la moralidad sexual. A través de este texto poético vemos un lado de la sexualidad que es alegre, celebrativo y profundamente humano. Salomón se convierte en un símbolo de cómo el amor puede ser a la vez una fuerza poderosa y complicada, planteando preguntas sobre la cantidad, la calidad y el significado de las relaciones en nuestras vidas. David, otro de los grandes personajes bíblicos, también presenta una historia compleja que refleja la lucha interna entre el deseo y la moralidad. Su relación con Betsabé es un claro ejemplo de cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias devastadoras. David, después de observar a Betsabé bañándose, se deja llevar por su deseo y tras una serie de eventos trágicos, comete adulterio. Su historia no solo trata sobre el deseo físico, sino también sobre la culpa, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. Este relato invita a la reflexión sobre cómo las decisiones sexuales pueden afectar no solo a los involucrados, sino a toda una comunidad. La búsqueda de David por el perdón y su eventual escritura de los Salmos nos recuerda que la sexualidad es una parte integral de la experiencia humana, llena de luz y sombra. Por otro lado, Jezabel es un personaje que a menudo se presenta de manera negativa, pero que ofrece una visión interesante sobre el poder femenino y la sexualidad. Su historia está marcada por el deseo de poder y la manipulación, lo que lleva a una vida de escándalo y desprecio. Sin embargo, Jezabel también representa la resistencia ante una sociedad patriarcal que intenta silenciar a las mujeres. A través de su influencia, vemos cómo la sexualidad puede ser usada como una herramienta de poder y cómo las mujeres, incluso en circunstancias adversas, pueden ejercer su agencia. Su narrativa puede ser vista como una advertencia sobre los peligros de usar la sexualidad de forma destructiva, pero también como un testimonio de la complejidad de la condición femenina en la historia bíblica. Otro personaje notable es Ruth, cuya historia destaca la belleza de la lealtad y el amor verdadero. A través de su relación con Boaz, Ruth ejemplifica una intimidad que va más allá del deseo físico.
Su historia se centra en la conexión emocional y el compromiso, recordándonos que la sexualidad también está entrelazada con el amor y la devoción. Al elegir quedarse con su suegra Noemí y seguirla a un nuevo país, Ruth muestra que el amor y la lealtad pueden prevalecer sobre las convenciones sociales y las expectativas. Su eventual matrimonio con Boaz no solo simboliza la recompensa de su fidelidad, sino que también subraya la importancia de las relaciones basadas en el respeto y el entendimiento mutuo. A través de estos personajes, la Biblia nos presenta una amplia gama de experiencias que exploran el sexo y la sexualidad desde diversas perspectivas. Nos muestran que la sexualidad no es solo un acto físico, sino que está profundamente ligado a nuestras emociones, decisiones y relaciones interpersonales. Las historias de Salomón, David, Jezabel y Ruth son solo algunas de las muchas que invitan a la reflexión sobre cómo la Biblia aborda la sexualidad de manera compleja y matizada. Al final, es fundamental reconocer que estas narrativas no son meramente antiguas, siguen siendo relevantes en nuestra búsqueda contemporánea de significado en las relaciones. Nos invitan a considerar cómo nuestras propias luchas y triunfos en la sexualidad pueden ser iluminados por las lecciones de la historia bíblica, proporcionando un marco para entender nuestras experiencias a la luz de estos relatos atemporales. A medida que continuamos nuestro viaje a través de la Biblia, nos damos cuenta de que el sexo y la intimidad son temas universales que trascienden el tiempo, ofreciendo lecciones valiosas para todos. A lo largo de la historia, la interpretación de los textos bíblicos ha estado rodeada de mitos y malentendidos, especialmente en lo que respecta a la sexualidad. A menudo, las creencias populares se basan en interpretaciones erróneas que no reflejan con precisión lo que la Biblia realmente dice sobre el sexo oral, el sexo anal y las relaciones íntimas en general. En este capítulo abordaremos algunos de estos mitos comunes y proporcionaremos evidencias bíblicas que desafían estas nociones, fomentando así un debate intrigante sobre la verdad. Mito 1. La Biblia condena todas las formas de sexo no procreativo. Una de las creencias más comunes es que la Biblia solo aprueba el sexo con el propósito de procrear. Sin embargo, al examinar los textos bíblicos, encontramos que el sexo no se limita únicamente a la reproducción. El libro de Cantar de los Cantares es un ejemplo claro de cómo la Biblia celebra la intimidad física y emocional entre amantes. Las descripciones de la belleza y el deseo en este libro indican que la sexualidad es vista como algo positivo y sagrado, no solo como un medio para tener hijos. Además, en el Nuevo Testamento, Pablo menciona en 1 Corintios 7:3-5 que los cónyuges deben cumplir con sus deberes el uno hacia el otro, sugiriendo que la intimidad sexual es una parte esencial de la relación matrimonial. Este pasaje refuerza la idea de que la sexualidad tiene un lugar importante en el matrimonio, independientemente de su finalidad reproductiva. Mito 2. La Biblia prohíbe el sexo oral y anal. Otro mito extendido es que la Biblia prohíbe explícitamente el sexo oral y anal. Sin embargo, es crucial entender que la Biblia no aborda directamente estos actos en términos claros. Las prohibiciones más específicas se encuentran en Levítico, que menciona actos sexuales considerados inmorales, pero estos versículos están en el contexto de prácticas idólatras y rituales no israelitas. Los eruditos sugieren que las enseñanzas de la Biblia sobre la sexualidad deben ser vistas en un contexto más amplio, donde el respeto, el amor y la intimidad son fundamentales. Por lo tanto, cuando se analizan las relaciones íntimas desde la perspectiva bíblica, se enfatiza la conexión emocional y espiritual entre las parejas, más que la condena de prácticas específicas. Mito 3. El sexo es un pecado.
Otro concepto erróneo es que la sexualidad en sí misma es un pecado. Esta creencia ha llevado a muchos a sentir culpa y vergüenza en relación con su sexualidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sexo, cuando se realiza dentro del contexto del matrimonio y el amor, es un regalo divino. El Creador no ve el sexo como algo inherentemente malo, sino que lo diseñó como una expresión de amor y conexión entre las parejas. Además, en el libro de Proverbios se celebra la alegría de la intimidad entre esposos, sugiriendo que el sexo dentro del matrimonio es un acto positivo y enriquecedor. Proverbios 5, 18, 19 dice: «Sea bendita tu fuente, y alégrate con la mujer de tu juventud». Este tipo de lenguaje sugiere que la sexualidad, en su contexto adecuado, es vista como algo a ser celebrado, no condenado. Mito 4. La castidad es la única virtud sexual. La idea de que la castidad es la única forma de vida virtuosa en la sexualidad también es un mito que ha influido en muchas creencias contemporáneas. Si bien la Biblia ciertamente aboga por la pureza y la fidelidad, también destaca la importancia de las relaciones sanas y comprometidas. El amor, el respeto y la conexión emocional son valores centrales en la Biblia, y estas características son esenciales para las relaciones íntimas. Por ejemplo, en Efesios 5:25 se nos instruye a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Este tipo de amor implica un compromiso profundo y un respeto mutuo que va más allá de la mera abstinencia. La virtud sexual, por lo tanto, no se limita a la castidad, sino que se extiende a la calidad de las relaciones y el compromiso emocional. Mito 5. La Biblia promueve la opresión sexual. Una creencia errónea común es que la Biblia promueve la opresión sexual, especialmente hacia las mujeres. Sin embargo, al analizar los relatos bíblicos, encontramos numerosas historias de mujeres que desempeñaron papeles cruciales en la narrativa sagrada. Personajes como Débora, Ruth y Esther muestran que las mujeres no eran meramente objetos en la narrativa bíblica, sino figuras fuertes y decididas que influían en los acontecimientos de su tiempo. La Biblia, al enfocarse en la dignidad y el valor de cada individuo, invita a las personas a tener relaciones basadas en el respeto y la equidad. Al desmantelar este mito, vemos que la sexualidad en la Biblia está más alineada con la dignidad humana y el respeto mutuo que con la opresión. En conclusión, desmistificar estas ideas erróneas sobre lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad es crucial para fomentar un diálogo abierto y honesto. Al comprender las verdades que se encuentran en los textos bíblicos, podemos abordar las cuestiones de la sexualidad con una nueva perspectiva, permitiendo que la sabiduría y la comprensión guíen nuestras relaciones y decisiones. Cuando se trata de lo que la Biblia dice sobre el sexo oral, el sexo anal y la sexualidad en general, hay muchas interpretaciones y secretos que a menudo quedan fuera de las discusiones en iglesias y escuelas. Estas omisiones pueden deberse a tradiciones, tabúes o simplemente a un miedo generalizado de abordar temas que muchos consideran delicados. Sin embargo, al explorar estas interpretaciones menos discutidas, podemos obtener una visión más completa y rica de lo que los textos bíblicos realmente comunican sobre la sexualidad. Interpretaciones olvidadas de Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares es una de las secciones más poéticas y hermosas de la Biblia, pero su contenido a menudo se pasa por alto en discusiones sobre la sexualidad. Este libro, que describe el amor y el deseo entre dos amantes, es un claro ejemplo de cómo la Biblia celebra la intimidad física y emocional. A menudo se interpreta alegóricamente como una representación del amor entre Dios e Israel, pero esta visión puede desestimar su rica representación de la sexualidad. Cantar de los Cantares incluye descripciones explícitas y detalladas de la atracción física,
lo que sugiere que la sexualidad es parte integral de la vida humana y no debe ser vista únicamente como un tabú o un pecado. Esta obra nos invita a reconsiderar el significado de la sexualidad desde una perspectiva más positiva y constructiva. Al ignorar este libro en la enseñanza religiosa, se pierde una oportunidad valiosa para explorar cómo el amor y el deseo son parte del plan divino. Las raíces culturales y su impacto en la interpretación bíblica. Las tradiciones culturales a menudo influyen en cómo se interpretan las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad. En muchas culturas, especialmente aquellas con una fuerte influencia patriarcal, las discusiones sobre sexo han sido limitadas, lo que lleva a una enseñanza más conservadora. Esto no solo ha distorsionado el mensaje original de la Biblia, sino que también ha creado un ambiente donde la culpa y la vergüenza se asocian comúnmente con la sexualidad. Por ejemplo, el enfoque en la castidad y la abstinencia en muchas congregaciones ha llevado a que se considere el sexo como algo inherentemente malo o pecaminoso. Esta visión simplista ignora la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la intimidad consensuada y amorosa. La enseñanza bíblica sobre el sexo, cuando se examina en su contexto histórico y cultural, revela un enfoque más matizado que celebra la conexión entre las personas. El silencio sobre la diversidad sexual. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto en las discusiones religiosas es la diversidad sexual. A lo largo de la Biblia hay personajes que rompen con las normas tradicionales de género y sexualidad. Por ejemplo, el eunuco en Hechos 8 es un caso de inclusión que se menciona brevemente, pero rara vez se explora en profundidad en las enseñanzas de la Iglesia. La inclusión de este personaje en la narrativa bíblica puede interpretarse como un reconocimiento de la diversidad y la aceptación de diferentes identidades dentro del contexto del amor de Dios. La omisión de estas discusiones sobre la diversidad sexual puede llevar a la exclusión de personas en comunidades religiosas, generando un ambiente hostil para quienes no se ajustan a las normas tradicionales. Esto es un claro ejemplo de cómo las tradiciones pueden alejarse del mensaje original de amor y aceptación que se encuentra en la Biblia. Relaciones de poder y su interpretación en la sexualidad. Las relaciones de poder también juegan un papel importante en la comprensión de la sexualidad en la Biblia. A menudo, los textos bíblicos que abordan las relaciones entre hombres y mujeres se interpretan desde una perspectiva patriarcal, lo que puede distorsionar el mensaje de igualdad y respeto que se encuentra en las enseñanzas de Cristo. La relación de Jesús con las mujeres, por ejemplo, desafía las normas sociales de su tiempo y promueve un trato equitativo. Es vital examinar cómo las estructuras de poder han moldeado nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad. Cuando se ignoran estas dinámicas, se perpetúan interpretaciones que pueden ser dañinas y opresivas. Las iglesias y escuelas deben abordar estas cuestiones de manera crítica, reconociendo que el amor y el respeto son fundamentales en cualquier relación, independientemente de las normas culturales. La importancia de la educación sexual basada en la fe. Finalmente, uno de los secretos más grandes que se han ocultado en las discusiones sobre la sexualidad es la necesidad de una educación sexual basada en la fe. La falta de un enfoque saludable sobre la sexualidad en muchas comunidades religiosas ha llevado a la desinformación y la confusión. Al abordar estos temas de manera abierta y honesta, se puede proporcionar a los fieles una comprensión más clara y completa de lo que la Biblia realmente dice sobre la sexualidad. La educación sexual no debe ser vista como una amenaza para la fe, sino como una oportunidad para profundizar en la comprensión de la creación divina y el diseño del amor humano. En lugar de temer la conversación,
Las iglesias deben abrazar la oportunidad de educar a sus miembros sobre cómo vivir relaciones saludables y respetuosas, basadas en los principios bíblicos de amor, respeto y compromiso. En resumen, hay muchas capas de significado en lo que la Biblia dice sobre el sexo oral, el sexo anal y la sexualidad en general, que no son comúnmente discutidas en las iglesias o escuelas. Al desenterrar estas verdades ocultas y examinar cómo las tradiciones han influido en nuestra comprensión, podemos acercarnos a una interpretación más rica y matizada de las enseñanzas bíblicas. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la sexualidad, sino que también fomenta un entorno de aceptación y amor en nuestras comunidades. En el viaje de exploración que hemos emprendido acerca de lo que la Biblia dice sobre el sexo oral, el sexo anal y la sexualidad en general, es esencial que nos detengamos a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas. Muchas veces, nuestras opiniones y actitudes hacia la sexualidad están moldeadas por la cultura, la tradición y las experiencias personales. Pero es crucial cuestionar cómo estas influencias se alinean con las enseñanzas bíblicas. Desafíos a la visión tradicional. Desde una perspectiva bíblica, el sexo no es solo un acto físico, es una expresión profunda de amor y conexión entre dos personas. Sin embargo, muchas comunidades religiosas han promovido una visión restrictiva que a menudo condena ciertas prácticas sexuales, incluyéndolas en la categoría de pecados. Este enfoque puede llevar a la culpa y la vergüenza, lo que a su vez puede afectar las relaciones de pareja y la salud emocional de las personas. Es fundamental preguntarnos, ¿de dónde provienen nuestras creencias sobre la sexualidad? ¿Son estas creencias basadas en la interpretación bíblica o son más bien el resultado de normas culturales y expectativas sociales? La Biblia, en muchas de sus narrativas, enfatiza el amor, el respeto y la intimidad como pilares fundamentales de las relaciones. Así que, si la sexualidad es un regalo divino, ¿por qué muchas veces se presenta de una manera que induce a la culpa? La importancia del consentimiento y el respeto. Otra cuestión clave a considerar es la noción del consentimiento y el respeto en las relaciones sexuales. La Biblia aboga por relaciones sanas y amorosas, donde ambas partes se sientan valoradas y respetadas. El enfoque en el amor en 1 Corintios 13 nos recuerda que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es arrogante. En este contexto, el consentimiento no es solo un formalismo, sino un componente vital de la intimidad. Al reflexionar sobre nuestras prácticas, es vital cuestionar, ¿estamos fomentando una cultura de consentimiento en nuestras relaciones? ¿Cómo impactan nuestras creencias sobre el sexo en la forma en que tratamos a nuestra pareja? Estas preguntas pueden llevarnos a un análisis más profundo de cómo nuestras interacciones reflejan los principios bíblicos de amor y respeto. Desmitificando el sexo dentro del matrimonio. El matrimonio, según la Biblia, es visto como el contexto adecuado para la expresión de la sexualidad. Sin embargo, muchas personas aún enfrentan tabúes y restricciones en sus relaciones matrimoniales que limitan la intimidad. La idea de que el sexo debe ser monótono o que solo se debe practicar con el objetivo de procreación puede llevar a la insatisfacción y el resentimiento. Es importante considerar cómo podemos abordar el sexo dentro del matrimonio de una manera que honre a nuestros cónyuges y enriquezca nuestras relaciones. ¿Estamos dispuestos a explorar y comunicarnos sobre nuestras necesidades y deseos? Reflexionar sobre estas preguntas no solo puede ayudar a mejorar nuestras relaciones, sino que también puede llevar a una experiencia más plena y satisfactoria de la intimidad. La sexualidad en un mundo cambiante, en un mundo que se vuelve cada vez más diverso y abierto en cuestiones de sexualidad, las creencias tradicionales se ven desafiadas.
Las discusiones sobre orientación sexual, identidad de género y prácticas consensuales son ahora más comunes. La Biblia tiene mucho que ofrecer en términos de amor y aceptación, pero es fundamental analizar cómo se aplican estos principios en un contexto moderno. Nos enfrentamos a la provocación de repensar. ¿Estamos abiertos a incluir en nuestra comunidad a aquellos que son diferentes a nosotros en cuanto a su sexualidad? ¿Podemos encontrar un espacio para el diálogo y la comprensión, incluso si nuestras creencias no coinciden? Es esencial considerar cómo las enseñanzas de la Biblia pueden adaptarse a un mundo que busca la inclusión y el respeto por la diversidad. Preguntas para la reflexión. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte con algunas preguntas provocativas que pueden incentivar discusiones y comentarios en nuestros videos. ¿Cómo influye tu contexto cultural en tus creencias sobre la sexualidad y la intimidad? ¿Has encontrado alguna discrepancia entre tus creencias y lo que la Biblia dice? ¿Qué pasos puedes dar para fomentar una cultura de consentimiento y respeto en tus relaciones? ¿Cómo puedes abrir un diálogo sobre sexualidad en tu comunidad que honre las enseñanzas bíblicas y a la vez respete la diversidad de experiencias humanas? ¿Qué prácticas o creencias has cuestionado recientemente en tu vida sexual y cómo te han llevado a un entendimiento más profundo? ¿Cómo crees que la interpretación de la sexualidad en la Biblia podría cambiar si se abordara desde una perspectiva más inclusiva y abierta? Estas preguntas no solo buscan provocar la reflexión, sino que también invitan a una conversación más amplia sobre cómo podemos vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de amor, respeto y aceptación que encontramos en las enseñanzas bíblicas. Te animo a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios, creando un espacio para que otros también se sientan cómodos al hacerlo. A lo largo de la historia, muchas personas han encontrado en las enseñanzas bíblicas una guía para navegar las complejidades de la sexualidad y las relaciones. Estos testimonios no solo son impactantes, sino que también reflejan experiencias transformadoras que han cambiado vidas, ofreciendo esperanza y fe a aquellos que buscan entender su sexualidad a través de la lente de la Biblia. A continuación, compartiremos algunas historias que destacan cómo la aplicación de los principios bíblicos ha llevado a cambios significativos en la vida de individuos y parejas. Historia de Ana y David. Superando la culpa, Ana y David son una pareja que, como muchos, enfrentaron desafíos en su vida sexual debido a creencias limitantes impuestas por su entorno religioso. Desde el principio de su relación, ambos cargaban con la culpa y la vergüenza asociadas al deseo y la intimidad, ya que habían sido educados en un contexto que veía la sexualidad como algo pecaminoso. Durante años, vivieron con miedo a ser juzgados y lucharon con la insatisfacción en su relación. Sin embargo, un día decidieron asistir a un estudio bíblico que abordaba la sexualidad desde una perspectiva más abierta y positiva. Aprendieron sobre el Cantar de los Cantares y cómo la Biblia celebra el amor y el deseo. Este estudio les permitió ver la sexualidad como un regalo de Dios, destinado a ser disfrutado en el contexto del amor y el compromiso. Inspirados por estas enseñanzas, Ana y David comenzaron a comunicarse más abiertamente sobre sus deseos y necesidades. Su relación se transformó y con el tiempo lograron construir una conexión más profunda y significativa. Ana compartió que el cambio no solo mejoró su vida sexual, sino que también les permitió experimentar un amor más completo y verdadero, liberándolos de las cadenas de la culpa. El testimonio de Luis, redención a través de la fe. Luis, un hombre que había luchado con su identidad sexual durante años, se sintió perdido y desamparado.
Criado en un entorno religioso, siempre había escuchado que su orientación era un pecado. Después de vivir en un estado de confusión y ansiedad, decidió alejarse de la iglesia y buscar su camino en el mundo. Sin embargo, a pesar de disfrutar de su libertad, Luis sentía un vacío en su corazón. Un día, mientras exploraba la Biblia, se encontró con el mensaje de amor y aceptación de Jesús. Un versículo en 1 Juan 4:16 resonó profundamente en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este descubrimiento fue un punto de inflexión para Luis. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo que promovía la inclusión y la aceptación dentro de un marco cristiano. A través de sus interacciones con otros, Luis aprendió que Dios lo amaba tal como era y que su sexualidad no lo excluía del amor divino. La transformación de Luis fue profunda. Empezó a reconstruir su relación con Dios y al mismo tiempo se comprometió a vivir una vida auténtica y plena. Su testimonio es un poderoso recordatorio de que la fe puede ofrecer redención y sanación, incluso en medio de luchas personales y dolorosas. La historia de Carla, recuperando el amor perdido. Carla era una mujer que había pasado por un divorcio difícil, llevando consigo heridas profundas y sentimientos de rechazo. Durante años, luchó con la idea de que nunca volvería a encontrar el amor. Después de tocar fondo, decidió regresar a su fe y explorar las enseñanzas de la Biblia sobre la sexualidad y el amor. Al estudiar pasajes que hablaban sobre el amor verdadero y la reconciliación, Carla comenzó a sanar. Se dio cuenta de que su valor no estaba definido por su pasado, sino por el amor de Dios. Un versículo en Romanos 8:38-39, que dice que nada puede separarnos del amor de Dios, se convirtió en un ancla para su vida. Con el tiempo, Carla no solo se reconcilió consigo misma, sino que también se abrió a la posibilidad de amar nuevamente. A través de su viaje, conoció a un hombre que compartía sus valores y su fe. Juntos, construyeron una relación basada en el respeto mutuo, la comunicación y la comprensión. Carla comparte que su nueva relación no solo es más sana, sino que también refleja la belleza del amor divino. Testimonio de Mateo, un camino hacia la aceptación. Mateo, un joven que había sido rechazado por su orientación sexual, encontró consuelo y fortaleza en su fe. A pesar de haber sido marginado por su comunidad, se dedicó a estudiar la Biblia en busca de respuestas y esperanza. A través de su estudio, descubrió que muchos de los personajes bíblicos enfrentaron desafíos similares y que, a pesar de sus luchas, fueron usados por Dios para propósitos mayores. Una de las historias que más le impactó fue la de Moisés, quien, a pesar de sus dudas y debilidades, fue llamado por Dios para liderar a su pueblo. Esto llevó a Mateo a cuestionar sus propias limitaciones y a aceptar que su identidad no le excluía del plan divino. Con el tiempo, Mateo se unió a un grupo de jóvenes que promovían el amor y la aceptación, donde encontró un espacio seguro para compartir su historia. Al compartir su testimonio, inspiró a otros a ser valientes y a abrazar su autenticidad. La comunidad que formaron no solo ofreció apoyo, sino que también permitió a Mateo vivir su fe plenamente, con la certeza de que era amado por quien era. Reflexiones finales sobre el poder de los testimonios. Estos testimonios no solo son relatos individuales de transformación, son reflejos del poder de la fe y la aceptación. Nos muestran que, a pesar de los desafíos y las luchas, la aplicación de las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad puede llevar a una vida más rica y significativa. Cada historia es un recordatorio de que la sexualidad y el amor son parte integral de la experiencia humana y que al aplicar los principios bíblicos se pueden encontrar sanación,
redención y propósito. Al escuchar y compartir estas experiencias, podemos fomentar un ambiente de apoyo y amor en nuestras comunidades, donde todos se sientan aceptados y valorados. Al final de este capítulo, invitamos a la audiencia a reflexionar sobre sus propias experiencias y creencias. ¿Has vivido alguna transformación en tu vida relacionada con las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad? ¿Tienes un testimonio que compartir? Tu historia puede ser la luz que guíe a otros en su camino hacia la sanación y la aceptación.